Muy buenos días a todos en este hermoso domingo que Dios nos ha dado. Es un gusto poder saludarles y ya llegar a ustedes por este medio otra vez. Mientras que pues ya estamos preparándonos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 1. Estaremos leyendo los versículos del 8 a 4 y viendo el ejemplo de la iglesia en Roma que Pablo halló cuando él estaba escribiendo la carta de los romanos a Roma. También les agradecemos a todos ustedes por su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Las clases están marchando bien, Dios está bendiciendo, los jóvenes están aprendiendo, y todo va bien, gracias a Dios, a pesar del hecho que una familia se contagió con la COVID, pero ya salió. Y gracias a Dios nadie más se ha enfermado. Sigan orando por la salud y pues el apoyo al Seminario Bíblico Bautista. Y entonces ya hagan planes para sus jóvenes, si Dios les ha llamado, para que ya planeen para entrar en enero. En enero estaremos aceptando nuevos estudiantes
Y entonces, si hay señoritas o jóvenes o matrimonios que piensan estudiar, entonces sería bueno que ya nos entreguen y nos manden su solicitud, todo que se encuentra en la página del seminario en sbbmante.com. Ahí lo encuentra en recursos, la solicitud que se puede llenar en línea y enviar todos los documentos en línea. Aquí en el libro de Romanos encontramos a Pablo continuando el estudio que comenzamos la última vez. Vimos que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, como Él tenía para la iglesia en Roma. Y ahora encontramos el ejemplo que Dios encuentra aquí en Roma, que le anima a Pablo en muchas maneras. Comenzando con el versículo 8, dice la Biblia: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Padre Santo, pedimos ahora que tú nos guíes, que nos seas quien nos enseñes en esta mañana, y que tu palabra corra con libertad y haya lugar cabido en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué haya Pablo aquí en este pasaje? Pues el tema principal de Romanos es el Evangelio, como ya vimos, y surgió la epístola a los romanos porque Pablo tenía un deseo de visitar a la iglesia en Roma y comunicarles algo de las grandes doctrinas de la gracia que Dios había entregado o revelado a Pablo. Aunque aquí encontramos la iglesia en su forma embriónica, podemos decir, en su forma nueva, no sabemos cuánto tiempo se había tenido comienzo aquí en este capítulo, pero tenía poco tiempo, porque aquí estamos más o menos alrededor de 57 después de Cristo nació. Entonces, aquí Pablo comienza dándonos a entender el ejemplo. Y aunque la iglesia era nueva y no completamente desarrollada, todavía está aprendiendo la doctrina. Mucho de la doctrina no le había sido revelada todavía. Pablo reconoció, a pesar de su falta de un desarrollo completo de doctrina, Pablo reconoció algunas características sobresalientes en ella. Entonces, ¿cuáles son estas características? Porque ellos son un ejemplo para ti y para mí y para nuestra iglesia. Primeramente, notamos que Pablo halló esta iglesia, que era una iglesia, a pesar de su falta de desarrollo, la halló como una iglesia evangélica y evangelística, dice la palabra de Dios. Entonces notamos en el versículo 8, él dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Siempre cuando abrimos la palabra de Dios, encontramos a Jesucristo. Él es el tema principal de la palabra de Dios y es el enfoque de la iglesia en cuanto a ser una iglesia evangelística. Y él dice: con Jesucristo, con respecto a todos vosotros, y nota, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La palabra fe se encuentra definida en dos sentidos en la palabra de Dios. Primero, el cuerpo de las creencias, doctrinas y todo lo que debemos creer respecto a Jesucristo, a Dios y la Biblia.
Y segundo, como un ejercicio de esta fe, de estas doctrinas, de nuestro amor y nuestra afiliación y salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y notamos en cuanto a su evangelismo, toda la iglesia estaba involucrada. Este no era una iglesia escatimosa en cuanto a la participación. Él dice, con respecto a todos vosotros, él había recibido, Pablo, había recibido noticias del fervor evangelístico de esta iglesia. Todos estaban involucrados, todos hacían tiempo para evangelizar y salir y alcanzar a otros para traerlos a Cristo Jesús. Todos estaban involucrados. Qué hermoso sería que en nuestras iglesias no solamente el pastor, copastor, director de los jóvenes y maestros de la escuela dominical, pero también cada miembro, desde el mayor hasta el menor, sea involucrado en el evangelismo de la iglesia. Es por eso que la iglesia en el primer siglo creció tan rápidamente, porque todos estaban involucrados y no encontramos ninguna excepción aquí en Roma, pero estaban involucrados divulgando su fe, contando a otros lo que Dios había hecho por ellos, obedeciendo el mandamiento de Cristo. Cristo dice en el libro de en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28, mis ovejas, yo conozco mis ovejas y me oyen y me siguen. Le estaban siguiendo, compartiendo su fe. Cuando el endemoniado fue milagrosamente sanado por Cristo, en Marcos capítulo 5, el que había tenido una legión como 6,000 demonios, Dios, Cristo lo echó fuera. Luego el endemoniado quería estar con él, porque Cristo salía de aquel lugar para ir a otro lugar a predicar el evangelio. Y el endemoniado curado le decía, yo quiero ir contigo. Y Jesús dijo, no, pero vuelve a tu pueblo y cuéntales cuán grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y Cristo dice, vosotros me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo nos ha salvado. Cómo nos ha dado la paz y cómo nos ha dado la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, era una iglesia evangelística, todos involucrados, contando a otros de la fe que habían experimentado en Cristo, predicando. La palabra divulgar significa predicar. Y sabe que la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 1 o 1 Corintios capítulo 1. Creo que 2 Corintios lo tenía aquí anotado mal, pero en 2 Corintios capítulo 1 es 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, hablando de lo que Dios había llamado a Pablo a hacer. Él dijo cuando estaba hablando de bautismo, él que pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, a divulgar el evangelio. La misión de una iglesia es divulgar el evangelio, y es lo que hacía como Pablo esta iglesia, aún antes de hubiera recibido la revelación de las grandes doctrinas que hallamos en el libro de Romanos. Él dice, me ha enviado a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga la cruz de Cristo. No significa que debemos ser ignorantes en cuanto a nuestra educación, no educados, pero es que no lo predicamos con sabiduría de palabras, siempre en esta forma. Y luego en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, si en la sabiduría de Dios todo lo que el hombre ha aprendido de Dios no puede conocer a Dios, entonces, ¿cómo es que el hombre puede conocer a Dios? Por su propia sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría no te revela lo que Cristo nos hizo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la predicación.
Entonces Dios ha escogido este medio, predicar, divulgar la palabra de Dios para traer fe a la gente y que conozca a Cristo Jesús. Y esto impactó al mundo. Impactó al mundo. Dice la palabra de Dios aquí en nuestro texto, a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgado por todo el mundo. Donde quiera que hubiera gente viviendo en aquel día, ellos habían conocido el testimonio y la divulgación y la predicación de la palabra de Dios por los cristianos romanos. Impactó al mundo porque fue por todo el mundo. Entonces era una iglesia evangelística, pero también una iglesia dedicada, una iglesia que amaba a Cristo profundamente. Los versículos 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El amor de ellos para Cristo era un amor que contagió a Pablo a consecuencia, y ellos estaban dedicados porque sabían que eran de Cristo, que pertenecían a Cristo, que Cristo les había salvado y Cristo les había dado la vida eterna. Y si no tenemos otro motivo que para servir a Dios y dedicarnos a Dios y obedecerle, el mero hecho que somos sus hijos y Él nos guarde en la palma de su mano para que no perezcamos, entonces esto debe ser un motivo suficiente para amar a Cristo y dedicarnos a Cristo. Vemos su dedicación en su fervor evangelístico. Si no hubieran sido dedicados, ellos se habrían quedado en casa atendiendo a sus propios asuntos. Para ellos tener un fervor, un deseo ferviente para hacer a otros conocer el evangelio. Entonces ellos tenían un fervor no frenado para predicar el evangelio, porque la Biblia dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, y ellos habían visto bastante desenfrenamiento al pecado en los romanos, en su sociedad, y ellos querían cambiar su sociedad y su ciudad y la cultura para que sea una cultura dedicada a Dios, y ellos tenían un fervor grandísimo en cuanto a esto. Y entonces se ve también su dedicación en la actitud de Pablo para ella, a pesar del hecho que la iglesia en Roma no era una iglesia bien desarrollada, bien madura. La Biblia dice que Pablo no les criticaba de estas cosas, sino más bien les alababa por la comunicación de su fe al mundo. Les alababa porque todos estaban involucrados y se regocijaba por ella y por lo que estaban haciendo para Dios. Y podemos aprender una gran lección allí. Siempre podemos ver la mancha negra o la mota en el ojo de un hermano, pero no podemos ver lo bueno que hace. Es mejor edificarnos y ver lo bueno que hay antes de ver la mota y lo malo que hay en nuestras vidas. También se ve esta dedicación, el deseo de Pablo para ella. En el versículo 9, la Biblia dice que él nos enseña que él quería que ellos tuvieran un conocimiento más desarrollado en la palabra de Dios para que pudieran comunicar el mensaje principal. En el versículo 10, Pablo dice: yo fui detenido, y fue en el versículo 13 que él había sido estorbado por Satanás, y él sabía que Satanás atacaba y estorbaba a la iglesia en Roma, y él quería que esta iglesia creciera y venciera a Satanás y sus obstáculos. La Biblia dice: Cristo nos da la victoria sobre Satanás, porque gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y él quería visitarles, tener este deseo que ellos fueran confirmados. Nota lo que dice el versículo 11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados.
Dios nos da dones, Dios nos da capacidad, Dios nos da fe, porque Él quiere que estemos confirmados. Esta palabra confirmados habla de estar firmes, plantados, inmovibles y establecidos. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Por tanto, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Entonces notamos que era una iglesia evangelística dedicada, amaba a Cristo, era una iglesia de fe. La cosa notable de esta iglesia que sobresalía era la fe. Versículo 12 dice, mutuamente confortados por la fe. Es una fe común, es decir, es una fe única. No hay otra fe. La humanidad, la sociedad, los hombres y muchas religiones ponen la fe de todos en el mismo nivel, a la misma altura, pero hay solamente una fe, hay solamente un solo Dios, hay solamente un solo mediador, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Hay solamente un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay solamente un solo Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy la vida, una sola vida, vida eterna, vida en Cristo Jesús o muerte fuera de Cristo Jesús. Y yo soy la vida, el camino, la vida, un solo camino, una sola vida, en Cristo Jesús. Y una sola verdad. Tu palabra, oh Dios, es verdad, y Jesucristo es la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Entonces era una iglesia dedicada. Pablo se fijaba de ella y le animaba que siguiera adelante creciendo en la obra del Señor y no dejando de hacer lo que hacían, divulgando la palabra de Dios. Era una iglesia dedicada de fe. Pero ¿qué debemos aprender de qué hace la fe? ¿Qué hace la fe? La fe da fuerza, la fe se aumenta, la fe da seguridad, la fe nos hace vencedores. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Nos da confirmación, nos da certeza de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no es palpable muchas veces, es algo cierto porque nos da esta convicción de corazón de la realidad y el amor de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones y las victorias que tenemos en Él. Podemos, es una común fe, es única que hace la fe, entonces nos salva, nos da más fe, nos da seguridad, nos hace vendedores, nos hace capaces de vivir. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe que en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Pero entonces, ¿qué hace la fe? ¿Qué debemos hacer con la fe? Primeramente debemos hacerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay, que Él existe, que Él es quien dice que es, y Él es real, y Él es el Salvador, y el único Dios, y sin fe es imposible agradar a Él. Porque es necesario que crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le busquen. Su palabra es verdad. Aceptar la fe como hecho de Dios y creer en Él.
Aprender a creer, no solamente aceptar la verdad en tu mente, sino creerla y estar convencido en tu corazón como tu confianza. La Biblia dice en Proverbios 3, 5 al 6, no te fíes en tu propia prudencia, tu propia fuerza, capacidad. No te apoyes en tu propia prudencia, sino debemos creer en el libro de Proverbios, capítulo 3, dice la palabra de Dios, y voy a leerlo porque ya se me fue el pensamiento. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo como verdad, reconócelo como verdadero, reconoce sus promesas como cumplidos en tu vida. No seas sabio en tu propia opinión y Él enderezará tu camino, dice la palabra de Dios. Entonces, sea convencido. Cuando yo estaba estudiando, preparándonos para venir a México como misionero, yo recuerdo que mi maestro de la técnica de misiones nos dijo a la clase, aprende a creer a Dios. No entendía entonces, pero toda mi vida, desde el día que yo fui salvo, 24 de agosto de 1962, a través de mi educación en el seminario, a través de los más de 50 años en México, 32, 33 de ellos en el seminario de Mante, he estado aprendiendo a creer a Dios y cada día aprendo más y creo más en Él, porque todavía no hemos sido perfeccionados. Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Qué debemos hacer con la fe? Aceptarla, aprenderla, aferrarnos a sus promesas. Dice la palabra de Dios, toda palabra que sale de su boca se cumplirá de lo que Él ha prometido. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. La Biblia dice, con el hombre es imposible ser salvo, pero con Dios todo es posible. Hay una cosa que debemos aprender de las promesas de Dios. Números 23, 17 dice, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. La respuesta es obvia. No solo es todo posible. Aprende esto. Subráyalo, escríbelo. No solo todo es posible con Dios, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, por último, notamos que la iglesia en Roma era una iglesia misionera. Hay muchos obstáculos. Pablo fue obstaculizado. Él dijo, Satanás me estorbó para que no viniera, para que no pudiera predicarles, para que yo no pudiera tener fruto entre vosotros. Hay muchos obstáculos. Satanás nos obstaculiza. Ignorancia nos obstaculiza. No quiero que ignoráis el desvío de la palabra de Dios y de Dios en su vida es un obstáculo. Ceguedad es un obstáculo. Si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes, porque desde allí entra Satanás en nuestros corazones, ha cegado las mentes para que la luz del glorioso evangelio de Cristo Jesús resplandezca en nuestros corazones. Entonces Satanás entra en las mentes. Por eso es importante que nos alimentemos con cantos espirituales y con la palabra de Dios, porque es lo que vence a Satanás. Cristo venció a Satanás 3 veces, citándole la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le tentó, Cristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces hay muchos obstáculos, pero podemos superarlas por conocer la verdad de la palabra de Dios. Pablo estaba buscando fruto entre ellos. Él dice en el versículo 13, para tener entre vosotros algún fruto. Dios desea que la iglesia tuviera fruto. Y ellos iban a producir fruto mediante Pablo una vez que recibieron la carta, igual como él iba a tener fruto entre ellos. La Biblia dice que Dios quiere que tengamos más fruto.
el que produce fruto, Él lo limpia para que produzca más fruto. Cristo dice, Él quiere que tengamos fruto, Él quiere que tengamos más fruto. Pero en Juan 15, los primeros versículos, Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Hay 3 grados de fruto. Fruto que es mínimo, más fruto que es más, pero mucho fruto que es lo que Dios quiere que produzcamos. Y Él quería que la iglesia en Roma tuviera mucho fruto entre ellos mediante Pablo y el ministerio de la iglesia en Roma. En Juan 15:16, Él dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, más fruto y mucho fruto. Ellos eran misioneros porque sentían ser deudores. Igual como Pablo, él dijo en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudores. Ellos sentían deudores a la mies. Por eso Cristo dijo en Mateo 9:35 al 38, la mies es mucho, los obreros poco. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos la deuda de orar que Dios envíe más obreros. Si somos salvos y estamos haciendo la obra evangelística, somos deudores igual como Pablo a los perdidos. Y la iglesia sentía este cargo de llevar el evangelio a los perdidos. Por eso Cristo dijo, como el Padre me envió a mí en Juan 20:21, así yo os envío. Él vino para buscar y salvar a los perdidos. Entonces somos deudores a la mies, orando por obreros, deudores a los perdidos, llevándoles el evangelio, deudores del evangelio divulgando y predicando el evangelio del único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, del único mediador entre nosotros y Dios, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo por nosotros, del único que es el único camino, la única vida y la única verdad. Somos deudores a la mies, a los perdidos, al evangelio y a Cristo. Cristo nos salvó. Cristo nos dio su Espíritu, nos ha sellado con su Santo Espíritu, nos está preparando un lugar. En Isaías 53 notamos que Cristo fue contado entre los pecadores, siendo hecho pecado por nosotros. Nos dio su vida en expiación, llevó nuestras iniquidades y todos nosotros como ovejas nos descarriamos, mas Dios cargó en él nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, derramó su vida hasta la muerte y el libro de Hebreos dice que Él gustó la muerte por nosotros. Así somos deudores a Cristo por lo que Él nos hizo y nos ha dado para llevar el Evangelio y orar por los obreros, llevar el Evangelio a los perdidos. Somos deudores de ir. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dice en el libro de Romanos 12:1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso Él dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mis caminos. Entonces la iglesia en Roma era una iglesia evangelística. ¿Es tu iglesia evangelística? Tal palo, tal astilla. Si tú eres evangelístico en tu ministerio, tu iglesia será evangelística. ¿Es tu iglesia dedicada? ¿Ama a Cristo? Tal palo, tal astilla. Si tú amas a Cristo y estás dedicado, demuestras tu dedicación delante de ellos, ellos también serán dedicados. ¿Es tu iglesia una iglesia de fe que es conocido por su fe en Cristo Jesús y su obra de amor y fe en Cristo Jesús? Entonces, en este caso, hay que demostrar la fe tuya a la iglesia. ¿Es la iglesia una iglesia misionera?
está orando por obreros, está llevando el evangelio a los perdidos, están mandando misioneros, se sienten deudores al evangelio y a Cristo, están yendo, están orando por los misioneros, está dando su dinero no solamente a la iglesia, el diezmo, pero también dinero para ayudar a misioneros. Entonces hay que ser misionero el pastor para que la iglesia sea misionera. Si todavía no conoces a Cristo, todo lo que he hablado no tiene sentido para ti. Pero Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Si tú eres un pecador, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú en esta mañana vienes a Cristo y admites a Él que tú has pecado contra Él, y entonces le dices a Él en tu corazón, a Él, Señor, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz fue por mí. Tú derramaste tu sangre en remisión por mis pecados. Tú llevaste mis pecados en tu cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, y moriste en mi lugar para que yo tenga vida eterna. Y tú resucitaste de entre los muertos. Y entonces la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es más que solamente creer que Él es. Hay que creer que Él es galardonador. Aceptar el regalo que Cristo te ofrece en esta mañana, recibiendo a Cristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga.